Hola, bienvenidos amigos y hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul a nuestra clase, a una nueva clase de este curso Apocalipsis, el Señor reina, y estamos estudiando el capítulo 2 de este curso que se llama La historia de los eventos por venir. Y vamos a comenzar con la clase del día de hoy, como siempre, orando y pidiéndole a Dios que nos dé el espacio, que nos dé el tiempo para que podamos dedicarle ahora a su palabra y dejarlo todo en sus manos. Le invito a que me acompañe a orar para comenzar con esta clase. Padre, voy en oración a usted en este momento dándole las gracias porque nos permite estudiar su palabra, nos permite escudriñarla, nos permite estar estudiando y comenzar a estudiar este libro muy interesante que habla del cumplimiento de sus promesas, Señor. Sea usted con todos nosotros en este momento para que sea el Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad y podamos edificarnos con tu palabra y aprender y ser cada día mejores para cumplir lo que tú nos ordenas y mandas, Señor. Te doy las gracias por este momento y lo dejo en tus manos todo, Padre, y esto todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, eso, comencemos. Estamos viendo el capítulo 2 de este curso Apocalipsis, el Señor Reina. Y este capítulo, como les comenté, lleva por nombre la historia de los eventos por venir. Estuvimos viendo en la clase anterior hablando del contexto. Y ahora y del comienzo del Apocalipsis, que ese es el contexto del Apocalipsis. Y ahora vamos a hacer un breve repaso de aquello. Y hoy vamos a centrarnos en hablar de la continuación, que continúa después del comienzo. O sea, todo esto, recuerden, son algunas lecciones introductorias antes de entrar de lleno al libro, al capítulo 1 de Apocalipsis. Vimos en la clase anterior de que hablamos que la primera regla que uno tiene que ponerse en mente es la del contexto, situar un buen contexto para poder estudiar la escritura. Todos los pasajes de la Biblia han sido inspirados y han sido preservados por Dios y además tienen un contexto específico y por lo mismo el contexto se debe tomar en cuenta a la hora que leemos. Vimos también que esto del contexto se trata de mucho sentido común y de ser respetuoso con estas normas. Porque ¿cuántas veces oímos a personas, el ejemplo que pusimos, que se les dice, me sacaron de contexto? Hablamos de eso. O nosotros mismos nos enojamos mucho cuando nos dicen, no, te entendí X, pero uno dice, no, pero si yo dije Y, me sacaste de contexto. Entonces, cuando nos toman nuestras palabras fuera de contexto, nos molestamos. No es algo agradable. Y esto siempre nos ha sucedido en algún momento. Nos desagrada cuando eso ocurre. Entonces, ¿por qué vamos a tratar a Dios de la misma forma? ¿Por qué vamos a sacarlo de contexto? La Biblia es inspirada por Dios. Cada palabra, cada pasaje tiene un sentido, tiene un contexto. Y nosotros no tenemos por qué cambiarlo. Y esa misma exigencia que hacemos para nosotros la debemos poner en la Biblia, para cuando estudiamos la Biblia. Es importante, vimos en la clase pasada, que nos preocupemos de el contexto del libro, de situar bien el libro, en qué lugar está, en qué lugar de la Biblia está, cuál es el cuadro que está ahí,
el contexto del capítulo. O sea, ese capítulo está en un libro situado. El contexto del pasaje o de versículo, o sea, ese pasaje o versículo que estamos leyendo no es algo suelto. Está dentro de un capítulo y ese capítulo está dentro de un libro. Y también el contexto de la palabra. Esa palabra está dentro de un versículo y no va a significar algo solo porque esté ahí y nos fuimos a una palabra. Esta palabra literal significa algo, pero esa palabra siempre va a estar dentro de un contexto. Hay que preocuparnos mucho del contexto mayor siempre. ¿Qué significan las palabras? ¿Dónde está ubicado ese versículo? ¿En qué capítulo está? Como lo estudiamos con Hechos, que hay una... va a importar, porque se está evidenciando una transición y eso nos damos cuenta siempre por el contexto y no por otra cosa. También en la clase anterior hablamos ya en el contexto del Apocalipsis, estamos viendo que eh, todo comienza en el libro de los Hechos. Históricamente son dos libros, Apocalipsis y Hechos, escritos en el mismo siglo, por lo menos. Y el Señor Jesucristo demostró, mientras estuvo en la cruz, que a pesar de que veía que lo que estaba pasando con él dice esta frase: perdónalos, porque pide perdón por lo que está pasando, a título de los judíos que lo entregaron a los romanos y lo crucificaron. Y en el libro de los Hechos vemos otro ofrecimiento del reino con Esteban. Y ya ahí los líderes religiosos rechazan totalmente a este mensaje, rechazan al mensajero que estaba anunciando al Señor Jesucristo como el Señor, y ese rechazo oficial del reino ya se transforma en un giro, en un cambio de sentido de Dios ya en su plan. Y eso lo vemos en la Biblia. Después del capítulo 7 de Hechos, empieza a cambiar la historia. Ya vemos la transición del libro de los Hechos. Cuando hablamos que es un libro de transición, esa es la transición. Entonces, Dios quiso ofrecer el reino hasta lo que más se pudo. Por eso el libro de los Hechos forma parte del contexto histórico del libro de Apocalipsis, que por allá va en la clase de hoy. Vamos a hablar de los sentidos dentro de la Biblia. El último capítulo de los Hechos fue escrito en el 63 a.C. y el libro de Apocalipsis alrededor, tiene que haber sido del 95 después de Cristo. Fue en el mismo siglo. Así que, en cierta manera, el libro de Apocalipsis es una continuación de la historia que comenzó en el libro de los Hechos. Y Dios empezó en el libro de los Hechos, lo que empezó ahí, lo va a llevar a cabo en el Apocalipsis. El libro de los Hechos es una base histórica, dentro del Nuevo Testamento, y Apocalipsis sería el bosquejo de cómo esa historia se va a desarrollar. Por eso son dos libros importantes que tienen mucha relación. Porque el pueblo judío rechazó al Mesías y el libro de Apocalipsis cuenta la segunda venida del Mesías y todo lo que va a ocurrir ahí en torno a ese evento por venir. Y ahora ya nos vamos a la clase ya del día de hoy. Entonces, eso vimos en la clase anterior, muy en resumen. Si no la pudo ver, lo invito a que la vea. Ahora ya hablamos del comienzo, hablando del contexto del libro del Apocalipsis, hablamos del comienzo. Ahora vamos a ver qué continúa, la continuación. Entonces, darle la importancia de que en el libro de los Hechos
hablemos que es el comienzo del Apocalipsis, nos lleva a tratar cuáles son las tres diferentes aplicaciones dentro de la escritura. ¿Por qué llegamos a esta conclusión de que tienen esa relación? Tienen esta relación porque hay una relación histórica, que es lo que acabo de mencionar. Y vamos a desarrollar la enseñanza de las tres aplicaciones, de los tres sentidos bíblicos, los tres sentidos que podemos encontrar en la Biblia. Y es importante también estudiar esto previo y a entrar de lleno al libro para establecer bien lo que estamos viendo ahora, el contexto. Seguimos viendo el contexto. Hablamos del comienzo, el contexto del comienzo y qué continúa después del comienzo. El sentido histórico o la aplicación histórica. Muchos quienes estamos por mucho tiempo ya en la iglesia conocemos mucho de esto, de las tres aplicaciones que tiene la Biblia. Y muchos otros personas nuevas en la iglesia o amigos que estén viendo esta clase, puede que no lo sepan. Pero es de suma importancia tener muy claro esto previo al estudio de un libro como este, para poder poner todas las cosas en su lugar. Porque así como Hechos, Apocalipsis, como lo acabo de comentar, es un libro que tiene situaciones históricas, doctrinales y de aplicación personal, que son los tres sentidos. Voy a partir en orden, ¿eh? Para no enredar este tema, porque tiene toda una secuencia. El sentido histórico, o aplicación histórica, es el significado o la evidencia de lo que está ocurriendo ahí como hecho. Es la gramática, las palabras que estamos evidenciando cuando leemos un capítulo, un versículo, una palabra que tiene un sentido histórico cuando nos está demostrando un hecho. Y es bastante evidente cuando aparece algo en ese sentido. Todo el estudio de la Biblia debe comenzar así, situándonos en dónde estamos, en qué tiempo está escrito esto y en qué espacio temporal de la historia ocurre. Porque muchas de las cosas que vamos a estar leyendo van a tener relación con eso. Y de las cosas que suceden van a tener relación con eso. Incluso un detalle adicional. Cuando hablamos de repente muchas personas dicen no entiendo la Biblia o salen cosas que no sé por qué pasan. El contexto histórico nos da mucha información. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús, cuando leemos los evangelios, por ejemplo, hay cosas que ocurren ahí porque culturalmente en ese tiempo que está escrito eso eran cosas que ocurrían. Lo mismo nos va a pasar con Apocalipsis. Tenemos que situar bien en qué momento de la historia Juan lo estaba escribiendo para entender por qué escribió lo que escribió, inspirado por Dios. Pero el sentido histórico nos da esa información. De ver que estas no son locuras, no son para algún amigo que pueda entender algo así. No, esto se suena bastante loco todo esto. Pero recuerden que para las personas que no creyentes, para las personas que no han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, todo esto puede sonar locura. Porque todo esto nosotros lo creemos por fe. Sin embargo, nuestra fe se reafirma y confirma en estos hechos que les estoy contando ahora. Sentar las bases de un versículo en el contexto histórico nos ayudará a procesarlo y entenderlo mejor. Y obviamente en el sentido correcto. La Biblia no es un libro como cualquiera. Entonces,
Nuestra primera meta cuando leemos un pasaje es situarlo en determinar en qué parte de la historia se está escribiendo eso. Y la Biblia se distingue del resto de cualquier literatura religiosa del planeta porque principalmente la Biblia es un documento preciso y habla de personas reales. David, Salomón, Sansón, eh, personas que estuvieron, Moisés, Jesús, el Señor Jesucristo, los apóstoles. Todos ellos existieron. Son vidas de personas reales. Y estuvieron en algún tiempo de la historia escribiendo esto que nosotros hoy tenemos a la mano. Veamos 1 Corintios 10. Primera de Corintios 10. Comienzo a leer. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel en Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí Pablo está escribiendo un evento de la historia de Israel. Usted puede responder esto en casa. ¿Qué evento o época se ve en este pasaje? Está contando el evento que se relata en el Antiguo Testamento. El Éxodo, muchos pasajes en Números. Está relatando un evento de la historia de Israel. Está partiendo. Luego, en el 14 en adelante, él sigue más. Entonces, todo lo que viene después, él situó en un hecho histórico, en un contexto histórico, esta situación para amonestar a la iglesia de Corinto. Entonces, Pablo aquí nos mostró un evento histórico de lo que ocurrió. Entonces, el contexto histórico siempre está. Entonces, situado en el contexto histórico, yo no podría sacar una palabra, una frase de acá e interpretarla de otra forma, porque tiene ese sentido ya histórico. No es algo que va a pasar lo que está aquí. Yo no podía
tomar un versículo de acá cualquiera y decir, no, esto va a ocurrir más adelante, tengan cuidado. No, porque ya tiene ese contexto dado en la Biblia. Por eso es importante citarnos en el contexto correcto. Y ahora partimos con la primera meta, es cuando algo se escribió, en qué parte de la historia se escribió. Entonces, incluso los proverbios, las parábolas y otras expresiones gramaticales o literarias dentro de la Biblia son inseparables de la vida de las personas que están aquí, las personas históricas que, que dejaron todo esto por escrito inspirados por Dios. No podemos separar las vidas de las personas y el contexto histórico que tuvieron, porque parte de... Aquí hay personas reales que esto lo escribieron, que lo vivieron en muchos casos, y eso no lo podemos obviar. Por eso es que es importante la comprensión histórica. Si se pierde eso, todo lo demás puede quedar torcido, como dice, o chueco. Juan escribió Apocalipsis en el primer siglo a la primera generación de creyentes, después de los apóstoles que estaban en Asia Menor. Por esto vemos que la aplicación histórica se trata de una continuación del libro de los Hechos. Si vamos a Apocalipsis 1, Apocalipsis 1, versículo 4, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces ya hay una dedicación en el inicio del libro, que nos da la información histórica del libro. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces Juan escribió este libro dedicado a ellos. Hay una dedicación aquí, hay una dedicatoria. Y eso nos sitúa en el contexto histórico del libro, del año de cuando se escribió aproximado, ir determinando esas cosas. Y va a ser nuestra primera meta. Y aquí tenemos una ya avanzada, en parte. Que el contexto histórico del libro de Apocalipsis es Juan escribiéndole a los creyentes de la primera generación de creyentes que estuvieron ahí después de los apóstoles, que estaban en Asia. Así que, y por eso estamos diciendo que es una continuación del libro de los Hechos. Luego hay otro sentido dentro de la escritura, no solo el histórico. Un pasaje, una lectura que hagamos de un capítulo, de un libro, tiene una aplicación personal. Tiene un sentido personal. Y ese sentido tiene que ver con cómo uno aplica lo que está leyendo a la vida personal. O sea, cómo aplico los principios divinos, los principios eternos en nuestra propia vida. Una vez que estamos armados con la comprensión del contexto y la historia de donde está lo que leemos, podemos aplicar la verdad divina en la vida personal. Por ejemplo, después que Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, y le dice también que es útil para enseñar, menciona otros propósitos también. Después de mencionar que toda la escritura es útil para enseñar, menciona los siguientes.
Vamos a 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que la Biblia no solo nos da información histórica, sino que también nos señala las áreas de nuestra vida que debemos, como dice este pasaje, redarguir, corregir, instruir. La Biblia sirve para eso también. Y este pasaje es la evidencia de que la aplicación personal existe y la necesitamos también complementar al anterior que he comentado, el histórico. Así que la escritura no es solo eso, no es solo un dato, no es solo una información, sino, porque eso diría el contexto histórico. La Biblia tiene estos usos. Tiene el uso de enseñarnos, tiene de redarguirnos, de corregirnos, de instruirnos en justicia. La escritura nos muestra cómo resolver los problemas que tengamos. Es parte del esfuerzo que Dios hace para que nosotros no caigamos en los mismos errores cada vez en el futuro, que tomemos buenas decisiones. Y de eso se trata la aplicación personal. Porque si nos quedamos solo con el sentido histórico, estamos considerando la Biblia como un libro más que nos relata hechos puntuales y sin ningún sentido personal o espiritual. La Biblia trasciende de eso. Necesitamos sacar enseñanza de aquí para nuestras vidas. Y nos muestra eso. Es un libro que nos puede mostrar eso. Hay que tomar la Biblia en nuestras vidas. Hay que aplicar lo que Dios nos está diciendo en nuestras vidas. No es solo leerla, es aplicarla. Si vamos a 1 Corintios 10, el que leímos hace poco, nos vamos a centrar en los pasajes, en los versículos 12 y 13. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Piensa usted que las tribulaciones que existen en su vida las pasa solo usted? ¿Son únicas? ¿O se pasan solo en la soledad? Para más adelante tengo un tema muy interesante acerca de la soledad, que voy a compartir en una de las siguientes clases, ojalá. Hay que ver que encaje con lo que corresponda según la lección. Pero Dios no nos deja solos. Las tribulaciones, cada uno las tiene, pero las puede sobrellevar. Aquí dice, Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a hacer que la soportemos. Hay que estar firme en lo que estudiamos. Y es por eso que no podemos decaer de tener una lectura bíblica constante, de escuchar a Dios a través de su palabra y ir practicando lo que Él nos está mostrando. Llevarlo a la vida personal. Y en eso se trata en los 3 niveles del estudio de la Biblia. El estudio de la Biblia consiste en 3 niveles de verdad. 1. Lo que dice.
2, lo que significa lo que dice, porque uno lee aquí, ya leí lo que dice. 2, entendí lo que dice. Y 3, lo que debo hacer respecto a lo que dice. O sea, ya lo leo, lo entiendo y algo tengo que hacer. Entonces, cuando aplico lo que dice. Y esto es clave en la aplicación personal. Si no, no existe aplicación personal, ni sentido personal si es que estas tres cosas no se dan. Porque uno puede leer, entender, y si no aplica, no entendimos. Es como así de sencillo. La aplicación personal cobra sentido cuando uno hace o practica lo que entendió, de lo que leyó. Ahí ya le está dando el sentido personal en acción a la escritura. Entonces, la aplicación personal en el libro del Apocalipsis, principalmente la vamos a encontrar en los capítulos 2 y 3. No lo vamos a leer. Es bueno que ya comience usted en la semana a leer esos dos capítulos. Esos dos capítulos tienen que ver con las cartas a las 7 iglesias que escribió ahí Juan. A esas 7 diferentes iglesias. Estas eran 7 congregaciones locales de diferentes lugares de Asia, ya vimos. Entonces Dios dejó esas 7 cartas para esas 7 iglesias. Y en esas 7 iglesias vamos a desarrollar, como está en la agenda, pero ya en la próxima clase, un bosquejo del desarrollo de la historia de la iglesia. Es sumamente interesante que esas 7 iglesias son el desarrollo histórico de cómo ha evolucionado la iglesia o cómo se ha comportado la iglesia a lo largo del tiempo. Estas desde el primer siglo hasta hoy, o incluso hasta antes de que el Señor venga a arrebatar a su iglesia. En Hechos vemos el plan de Dios. Él comienza a establecer iglesias locales entre gentiles, entre no judíos, de Asia Menor y Europa. Luego vemos el desarrollo de ese plan, de cómo evolucionan las iglesias a lo largo del tiempo, ya en tipo y cuadro, como estudiamos hace poco Cristo en cuadro, y Dios, las ilustraciones, ese sentido, lo ocupa mucho en la Biblia. En el libro de los Hechos vemos cómo se están estableciendo estas iglesias. Y en Apocalipsis vemos en una figura de tipo y cuadro lo que le dice a esas 7 iglesias. Y eso es lo que está en los capítulos 2 y 3. Hay 7 iglesias diferentes que están en 7 periodos distintos de la historia de la iglesia. Y cada una sigue un patrón distinto. Y esas son las que se ven en las 7 iglesias del Apocalipsis. Que lo vamos a ver. Estas 7 iglesias, hablando ya del sentido personal, estas 7 iglesias nos van a mostrar mucha aplicación personal. Son 7 tipos de congregaciones que incluso hoy, sí, ya, el contexto histórico son 7 iglesias en distinto tiempo y muestran la historia de la iglesia a lo largo del paso del tiempo. Pero nos van a mostrar también aplicación personal, porque son 7 tipos distintos de congregaciones que incluso hoy en día podríamos encontrarlas. Y una aplicación también personal podría ser que estos son 7 tipos diferentes de creyentes. Tenemos un tesoro espiritual en estos 2 capítulos. Hay un tesoro espiritual para cualquiera que quiera estudiar la Biblia, que quiera escudriñar la palabra de Dios, obviamente siempre con una actitud humilde y de sumisión. Lo invito a que reforcemos este concepto que acabo de decir en Isaías
57. Isaías 57. 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios necesita en nuestro corazón de humilde y sumiso para poder absorber toda la enseñanza y toda la escritura que nos da la escritura. Isaías 66. 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Es sumamente necesario para poder aplicar el sentido personal, tener una actitud de humildad y de sumisión. Otra aplicación o otro sentido es el doctrinal. Entonces, este es el tercero. Tenemos el sentido histórico, el personal y ahora el doctrinal. Algunos le llaman la profética, porque tiene mucho que ver también con el futuro del plan de Dios. Cada palabra dentro de la Biblia está en un contexto histórico y puede tener varias aplicaciones personales. O sea, varias maneras de las cuales uno puede aplicar un pasaje. O sea, yo puedo tener una aplicación histórica de lo que estoy leyendo y usted puede tener otra. Perdón, una aplicación personal. La aplicación personal es la que podemos tener distintas. Porque Dios le puede hablar a usted distinto a lo que me habla a mí. Lo importante es que cuando lo que nos esté hablando Dios, lo hagamos. Pero en la aplicación doctrinal y profética es solo una. No hay más de una. Es única. No se duplica, ni triplica, ni cuatriplica. No hay varias versiones de la verdad. Hay una sola versión de la verdad doctrinal y profética de cada pasaje en la Biblia. En segunda carta de Pablo a Timoteo, nosotros leímos que Dios dijo que toda la escritura es útil para enseñar. Y ahí está hablando de doctrina. Ya ese pasaje 2 Timoteo 3:16 lo leímos en esta lección. Doctrina significa enseñanza. Dios nunca tuvo la intención de que la Biblia fuera solo un libro de historia. Y eso, cuando uno está partiendo en la fe, tiene que tenerlo muy claro. Porque más allá de que uno lea y estén pasando cosas, Dios nos enseña su plan, su verdad en la Biblia. Es la forma como interactúa Dios con nosotros. Recuerden que Dios no nos habla de otra forma más que a través de su palabra, escrita en la Biblia. Así es como interactuamos. Ejemplo es el pasaje de 1 Corintios 10:13 que leímos hace muy poquito, que hablaba de que Dios no nos deja solo, en resumen. Y Dios promete salida a todas
las tentaciones de la vida. Y en ese contexto, ¿dónde vamos a encontrar esa salida? ¿En qué lugar uno puede encontrar la salida a las tentaciones? ¿En los sueños? ¿En la televisión? Es en la escritura. Es aplicando bien la escritura. Situando la escritura en el contexto histórico correcto. Haciendo parte de mi vida lo que Dios me está mostrando. Y esa es la enseñanza, esa es la doctrina, la sana doctrina. Entonces hemos aprendido que Dios puso personas, vidas, experiencias que vivieron hace muchos años atrás para enseñarnos cómo enfrentar nuestros problemas hoy. Ese pasaje que le habla Pablo a Corinto, a la iglesia de Corinto, hay historia. Hay historia porque está hablando de un contexto histórico situó el pasaje en un momento del pueblo de Israel X, cuando estuvieron en el desierto. Y descubrimos un propósito divino también, que es que la salida la tenemos confiando en el Señor, leyendo su palabra. Y que no estamos solos porque Dios interactúa con nosotros a través de su palabra. Y ahora hay que considerar eso y aplicarlo en nuestras vidas. Lo que es sumamente importante, considerar esto en nuestras vidas. Si no, y obviamente, como leímos en Isaías, yendo a Dios con un corazón humilde y sumiso, no soberbio. En el libro de Santiago habla Dios de que Dios resiste a los soberbios. Ley para el soberbio. Dios va a aplicar la ley, va a aplicar su justicia al soberbio. Y eso es de lo que mucho vamos a hablar en el libro del Apocalipsis. Dios va a hacer justicia con el soberbio. Y hoy le está dando gracia a los humildes. Dios utiliza un pasaje, un versículo, para enseñarnos siempre un principio. Siempre va a haber un principio. Principio para enseñarnos algo. Y también lo ocupa para señalar eventos que van a pasar, eventos del futuro. Que son las cosas que vamos a ver aquí en el libro de Apocalipsis. Porque en el contexto doctrinal, Apocalipsis se trata de los eventos por venir. Por eso es interesante. Porque es algo que va a ocurrir, algo que me llama mucho la atención el saber qué va a pasar. Porque a uno siempre le interesa como lo que viene después. Incluso a uno le podría costar vivir el día, vivir el presente. Porque está pensando en qué va a pasar. Tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra. Será así. Pero por algo Dios dejó este libro. Tampoco que no me tiene por qué interesar lo que va a pasar después, vivo el presente. No, tampoco se trata de eso. Porque Dios ocupa la Biblia para mostrarnos estas dos cosas. Principios bíblicos para aplicarnos en nuestra vida y vivir conforme a la voluntad de Dios y contarnos lo que va a pasar. Porque eso también nos ayuda a tener un corazón más humilde también. Y Apocalipsis habla de eso, de los eventos por venir. Entonces tiene que ver con la historia futura de la tribulación
y la gran tribulación, de la segunda venida del Señor Jesucristo y de cómo el Señor Jesucristo, después de esa segunda venida, va a establecer el reino del Señor en esta tierra. Y después vienen más hechos, como lo vimos en la clase pasada. Pero tiene que ver con cosas que van a pasar. Entonces, en los capítulos 2 y 3, en que están las 7 iglesias, se aplican doctrinal y proféticamente al tiempo futuro de la tribulación. ¿Cómo es posible esto de que va a haber iglesias durante la tribulación? Es un tema que va a desarrollar este curso cuando se estén estudiando esos capítulos, que se ve muy interesante. Cuando leamos las cartas de las 7 iglesias nos vamos a dar cuenta de lo que le dice. Por eso yo le invito a que ya esté comenzando a leer esos capítulos. Porque como vimos en la aplicación personal, son muy útiles. Tienen mucha aplicación personal. Hay un tesoro bíblico ahí en esos pasajes. Muestran distintos tipos de creyentes. Como dije también hace un poquito, a rato atrás. Y están situados en el contexto histórico de cómo ha evolucionado también la iglesia a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a estudiar eso y vamos a ponerle foco ahí también. En resumen, ¿ya? De que estamos hablando, tuvimos estas dos primeras clases hablando del contexto del libro del Apocalipsis. Una parte hablando del comienzo y ahora de la continuación, que es el libro de Apocalipsis. Entonces, el libro de Apocalipsis, en su debido contexto, es realmente una continuación de la historia que se comenzó durante el libro de los Hechos. Porque empieza donde la historia de Hechos nos deja. En el libro del Apocalipsis va a pasar la historia durante la segunda generación de los cristianos, al final del primer siglo. Nos va a mostrar el bosquejo del desarrollo de la iglesia cristiana a través de los siglos, hasta incluso hoy, haciendo una aplicación personal de los capítulos 2 y 3, porque en el contexto histórico es otro. Y con la aplicación personal vamos a llegar a estas conclusiones de que se parecen mucho a los tipos de iglesia que existen, o de tipos de congregaciones que hay. No perdamos que el libro del Apocalipsis se trata de la 70ª semana de la profecía de Daniel 9, de la tribulación, y de los eventos que seguirán después, la segunda venida y el establecimiento del reino. Entonces no pensemos que el Apocalipsis es un libro simbólico o místico, sino que es un libro de los eventos por venir, porque así es como lo estamos presentando ahora. Es un libro histórico, es un libro que está contando la historia futura, y si lo vemos así, ya no se torna tan misterioso. Quítele ese adjetivo al libro, porque muchos evitan el estudio del Apocalipsis solo porque creen que es difícil de entender, y no lo es. Es un libro fácil de entender. Vamos a ir situando todo en el debido contexto, vamos a ir ordenando cada cosa. Cada pasaje se va a estudiar en sus 3 aplicaciones,
por eso estoy hablando esto ahora. Vamos a situar cada capítulo en su contexto histórico, vamos a tener aplicaciones personales y vamos a situarlo en el contexto doctrinal del evento por venir de lo que está hablando. Y así vamos a ver que no es un tanto libro de secretos, de misterios, de algo oculto que dejó Dios. No. Así que desde las próximas clases ya vamos a hablar de lo siguiente que nos tocaría ver, que es el contexto del libro, el contexto del bosquejo del libro. Vamos a ver el bosquejo un poquito con más detalle para aplicar esto que vimos en estas dos primeras lecciones y hacer esa conexión de pasar del libro de los Hechos con el Apocalipsis y situar cada sección en el contexto histórico, qué temas personales podemos sacar y obviamente cada clase va a tener una aplicación personal y la doctrina, el contexto doctrinal o de enseñanza que tiene ese pasaje. La invitación en esta clase de hoy es que comencemos ya con la lectura de Apocalipsis 2 y 3. Sin ya estudiar lo que significa cada cosa, que lo vamos a ver acá, usted ya podría ejercitar esto de la aplicación personal. Porque yo ya le di la aplicación, la situación histórica de esos dos capítulos. El año aproximado que se escribió, a quién se dirigió, eso lo acabamos de ver en esta clase. Doctrinalmente son eventos por venir. En el caso de las 7 iglesias son iglesias de Asia. Doctrinalmente son instrucciones o son cosas que Dios le está hablando a esas iglesias. Pero ahí puede sacar algo personal también. Así que ya la próxima semana ya nos vamos de lleno a hacer un mini bosquejo de lo que vamos a estar pasando y estudiando en cada pasaje del Apocalipsis. Aunque nos queda otro capítulo introductorio que tiene mucha relación con el autor de este libro. Por quién escribió este libro, por qué lo escribió, a quién se lo escribió, que es otro aspecto importante tenerlo previamente preestablecido antes de cualquier cosa. Esto ya lo acabo de mencionar para no redundar en el tema. La próxima semana los espero para que sigamos estudiando este tema. Vamos ya, según la agenda, vamos a estudiar lo que tiene relación con el bosquejo. Así que gracias por participar de esta clase. Yo los insto a que ya comencemos a ir mirando el libro. Si es que usted no lo ha leído nunca, si es de estos que yo he mencionado que les da miedo porque cree que no lo va a entender, yo le animo a que lo lea. Y no quiere leer porque no quiere saber lo que va a pasar, porque la palabra apocalipsis de repente como se muestra tenebrosa o misteriosa, no lo es. Es importante que nosotros como cristianos estemos informados de los eventos por venir, porque es parte de la doctrina que necesitamos para tener un corazón más humilde. La verdad que Apocalipsis es un libro que nos lleva a eso, a la sumisión y a la humildad, sino más bien es ver cómo termina el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis termina con una oración de Juan pidiendo que el Señor venga.
pidiéndole que el Señor venga. Así que es muy interesante todo lo que estamos estudiando, así que le invito a que siga participando con nosotros en estas clases. Eso, vamos a orar para cerrar esta clase y dándole las gracias a Dios porque nos dio este momento para aprender, para dedicarle un espacio de nuestra vida al Señor. Y ojalá sea mucho más el tiempo que le dediquemos a Dios. Padre, le doy las gracias porque me permitió dar esta clase, desarrollarla, aprenderla. Es un tesoro bíblico, Señor, estar empezando a prepararnos para estudiar el libro del Apocalipsis. Sea usted en estos días, Señor, con los hermanos, con los amigos que nos ven, protegiéndoles, ayudándonos a hacer su voluntad. Le doy las gracias por todo esto, Señor, y le pido que escuche las oraciones de los hermanos de la iglesia. Sea usted con nosotros en estos tiempos difíciles. Y bueno, siempre gracias por lo bueno y por lo malo, Señor, porque lo bueno lo atesoramos, Señor. Gracias porque nos da esas cosas, y lo malo es como leímos en el libro de Timoteo, para enseñarnos, para corregirnos, para lo que usted estime, Señor. Así que gracias por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso, hermanos, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase, que aún nos quedan un par más. Que estén muy bien. Chao.